el día de hoy debemos avanzar este tema que se refiere a la sucesión sin testamento, llamada técnica y jurídicamente sucesión ad intestatus, ¿no? O sucesión intestada. En ese sentido, el día de hoy la clase va a ser dinámica, va a ser rápida, en la cual vamos a hablar de inmediato sobre el régimen de la sucesión intestada en el derecho romano. Este régimen de la sucesión intestada, que como sabemos era aquella que tenía carácter supletorio, pues su apertura se producía por disposición y por imperio de la ley, a falta de testamento, ya porque el difunto no lo hubiera otorgado o habiendo sido otorgado el testamento careciera de validez o se tornara en ineficaz o porque el heredero instituido hubiese renunciado a la herencia. Entonces hemos de estudiar, siguiendo su línea evolutiva, que en esta materia más que en ninguna otra vamos a ver con clara nitidez el dualismo entre el derecho civil y el derecho pretoriano, a la vez que vamos a seguir el progresivo desarrollo histórico del derecho romano. Entonces, esta sucesión sin testamento, llamada sucesión ab intestatus, que ya ha sido regulada por la ley de las 12 tablas, llamada ley de Semviral, también por disposiciones del edicto del pretor y posteriormente por senado, consultos y constituciones imperiales, concluyendo en el periodo del derecho postclásico, con las novelas 118 y 127 sancionadas por el emperador Celso Flavio Justiniano después de haber sido sancionado el Corpus Juris Civilis Justinianeus. Estudiaremos la sucesión sin testamento, es decir, cómo se abre la sucesión sin testamento en el derecho romano, a quienes se convoca a heredar por el derecho civil y por el derecho honorario. Pues vamos a estudiar la sucesión sin testamento regulada por el derecho civil romano y regulada por el derecho pretoriano. Posteriormente, la sucesión sin testamento regulada por el derecho postclásico, es decir, por el derecho bizantino y justinianeo, y posteriormente hablaremos de la sucesión ad intestato en orden de los libertos. A ver, vamos hablando primero de la sucesión del derecho civil. La sucesión intestada del derecho civil encuentra su regulación en la ley de las 12 tablas, que dice: si muere intestado el pater familia sin dejar herederos suyos, es decir, herederos domésticos, que son los hijos, tenga el patrimonio el agnado más próximo, ¿no? Por familia se ha de entender también con el vocablo familia, entendían al patrimonio hereditario o al patrimonio familiar. Entonces diría, si muere intestado el pater familia sin dejar herederos suyos, tenga el patrimonio el agnado más próximo o tenga la herencia el agnado más próximo. Esta sucesión tiene su base en la típica organización de la familia romana primitiva, que partía del nexo que ligaba a los herederos a la potestad del causante, prescindiendo de cualquier vínculo de sangre, es decir, dando preponderancia al parentesco civil. Excluía así al hijo emancipado, que ya no estaba bajo la patria potestad del pater familias porque había sido emancipado, y por eso les decía que es necesario, para conocer este tema, que ustedes lean nuevamente familia, parentesco, etcétera, para poder comprender este tema. Ese tema es mucho más sucinto, mucho más profundo, ¿no? Entonces dice, excluía la sucesión ab intestato regulada por el derecho civil al hijo emancipado que había roto los lazos de potestad con el pater familias, dando prevalencia a la familia civil o agnaticia sobre la natural o cognaticia. También ha caracterizado a la sucesión intestada de Semviral la no aceptación de la sucesión por orden y por grados. La sucesión por orden era aquella en que la delación sucesiva de la herencia se operaba entre los distintos órdenes reconocidos por la ley, es decir, ascendientes, descendientes y colaterales. En cambio, la segunda tenía lugar cuando la delación sucesiva se producía entre los distintos grados, padre, hijo, nieto, bisnieto, etcétera, dentro de cada orden sucesorio. Por lo tanto, para el derecho civil, si un heredero de un orden o grado superior no aceptaba la herencia, esta no pasaba a los subsiguientes herederos, sino que se declaraba vacante. Estudiaremos entonces, dice la sucesión iure civile, atendiendo a dos órdenes de sucesores: el de los herederos domésticos, llamados herederos suyos, que son los hijos sometidos a la patria potestad a momento de la muerte del pater familias, y el de los herederos voluntarios, llamados también extraños o extrañi herederos.
Hablaremos de la sucesión, entonces, regulada por el derecho civil respecto de los herederos domésticos, es decir, cómo, a falta de testamento, la ley convoca a heredar a los hijos sometidos a la patria potestad, al pater familias, al momento de su muerte. Y en efecto, así lo señala nuestro texto cuando nos habla en la página 474 y nos dice que por la ley de las 12 tablas, cuando un pater familias moría sin dejar testamento, lo heredaban necesariamente sus hijos. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los herederos domésticos o propios, por eso se llaman herederos suyos, ¿no? Adquirían la calidad de sui juris a raíz de tal circunstancia. Heredaban ipso juris sin necesidad de hacer adición de la herencia. La adición era la adquisición de la herencia, ¿no? Entraban en la categoría de herederos suyos los hijos e hijas sometidos a la potestad del causante a momento de su muerte, pero no entraban los hijos ilegítimos, ni los que hubiesen salido de aquella potestad por emancipación o por adopción. También tenían carácter de herederos suyos los hijos adoptivos del de cuyos su mujer casada con mano, que ocupaba el lugar de hija, y los nietos, los hijos de un hijo, no los de una hija, pero sí la nuera cumano, que se hallaba bajo la potestad directa del causante por haber premuerto su padre. El hijo póstumo, también concebido antes de morir el causante, pero aún no nacido, heredaba en calidad de heredero suyo. Entre los herederos domésticos, la herencia se dividía per cápita, es decir, por cabeza, ¿no? Es decir, en partes iguales, ¿no? Si muere nuestro pater familia sin dejar herederos y somos tres hermanos, los tres hermanos recibimos en igualdad de condiciones, ¿no? En partes iguales la herencia. Entonces, del 100% del patrimonio hereditario, a cada uno le correspondrá su alícuota parte, que es el 33,3%. Si uno de los hermanos muriese y dejando herederos, esos herederos son los que entrarán a recibir la herencia en representación de padre premuerto, ¿no? Dice, pero si había premuerto uno de los hijos dejando descendientes, bajo la potestad del abuelo, la división se hacía por estirpe y los descendientes heredaban la cuota viril que hubiera heredado su padre de no haber premuerto. A eso se llama derecho de representación. Así concluyendo un hijo y dos o más nietos por parte de otro hijo del causante muerto con anterioridad a este, el hijo obtenía la mitad de la herencia y los nietos la otra mitad. Sucesión de los extrañi herederos, es decir, de los herederos voluntarios. Hemos hablado de la sucesión de los herederos suyos o domésticos que tienen todo el derecho de recibir el patrimonio hereditario del padre. ¿Qué pasa con los extraños herederos? Es decir, con los herederos voluntarios, que son aquellos nombrados por el, por el, por el testador, ¿no? O a falta de herederos suyos, estos se presentan durante la apertura de la sucesión hereditaria. Pero veamos qué dice el texto en la página 475. Dice, si el que moría intestado no dejaba herederos suyos, lo cual ocurría forzosamente con las mujeres que no ejercían potestad sobre persona alguna, la ley de las 12 tablas atribuía la herencia al agnado más próximo. El agnado no era propiamente sucesible, pero la jurisprudencia pontifical vino a reconocerle tal calidad a fin de que no quedara desierto el culto familiar a los dioses manes, lo cual significaba una carga para los herederos. Agnados eran los parientes que pertenecían a la misma familia, esto es, los que habrían estado bajo la misma potestad que el difunto de no haber desaparecido el antecesor común. Entre aquellos parientes colaterales, los más lejanos quedaban excluidos por los más próximos, y era necesario que aceptaran la herencia. Contrariamente a lo que ocurría con los herederos suyos, que no necesitaban aceptar la herencia, que recibían la herencia ipso jure. De ahí proviene su designación de extraños herederos o herederos voluntarios, porque no adquirían la herencia de pleno derecho, sino por su manifestación de voluntad. Tampoco en este llamamiento legal se hacía distinción de sexos, por una ley Boconia del año 169 a.C., que impidió a las mujeres ser instituidas herederas por los ciudadanos de primera clase del censo, dio lugar a la jurisprudencia para extender que la tal restricción a la sucesión intestada e incluso para excluir de la sucesión legítima a las mujeres más allá del segundo grado, admitiendo tan solo a las hijas y hermanas. Entre los agnados la herencia se repartía por igual, es decir, por cabeza.
lo que era lógico, ya que nunca podían concurrir herederos de distinto grado, aunque sí de distintas estirpes. Así, en caso de concurrencia del hijo de un hermano con otros dos hijos de otro hermano, adquiría cada uno un tercio del haber sucesorio. Si el próximo agnado renunciaba a la herencia, no correspondía derecho alguno a los herederos de grado subsiguiente, ya que el derecho civil, según lo señalamos, no admitía la sucesión por grados. En calidad de extraños herederos, la ley de las 12 tablas también llamaba a la herencia, en defecto del agnado más próximo, a los gentiles, ¿no? O sea, al grupo de parientes más alejados pertenecientes a la misma familia. Esta sucesión perdió vigencia al desaparecer la gens a fines de la República. A ver, hablemos ahora de la sucesión del derecho pretoriano. Hemos hablado de la sucesión por causa de muerte sin testamento, según el derecho civil. Ahora vamos a hablar de la sucesión sin testamento, según el derecho pretoriano. Según el derecho pretoriano se denomina bonorum possessio, ¿no? Entonces hablemos que el régimen establecido por el pretor para la sucesión intestada a fines de la República, habría tratado de superar los defectos de que adolecía la sucesión civil, a la que no derogó, sino que le introdujo reformas para ajustar la equidad y a la justicia. Las correcciones que introdujo el derecho honorario valiéndose de la bonorum possessio sine tabulas tuvo en vista reconocer vocación hereditaria al hijo emancipado, a los parientes consanguíneos por vía femenina. Vean ustedes la diferencia. Mientras el derecho civil prefería y convocaba a heredar a los agnados, el derecho honorario o pretoriano convocaba a heredar a los herederos, ¿no? Unidos por vínculos cognaticios, o sea, por el vínculo de sangre, ¿no? Y a los cónyuges que por la ley de Semviral estaban excluidos de toda expectativa hereditaria, a menos que estuvieran unidos en matrimonio cumano. A diferencia, dice, de lo que ocurría con el sistema sucesorio de la ley de las 12 tablas, los herederos regulados por el derecho pretoriano eran agrupados en varios órdenes, los cuales eran llamados sucesivamente. Cada orden disponía de un plazo para solicitar la bonorum possessio. Se llama bonorum possessio en materia de derecho pretoriano al patrimonio hereditario, a la posesión del patrimonio hereditario, ¿no? Entonces, el derecho pretorio reconoció la sucesión ordinum y la sucesión gradum en el orden de los cognados, es decir, el derecho pretoriano, contrariamente a lo que disponía el derecho civil, reconoció la sucesión por grados y por órdenes en el orden de los cognados, ¿no? La sucesión intestada del pretor distinguió 4 clases designadas por la forma de referirse a la cláusula que llamaba a cada grupo de parientes a recibir la bonorum possessio. Así tenemos la bonorum possessio unde liberi, la bonorum possessio unde legitimi, la bonorum possessio de los cognados y la bonorum possessio unde vir et uxor, que quiere decir la bonorum possessio o la sucesión de marido y mujer, ¿no? Hablemos primero de la bonorum possessio unde liberi. En esta clase llamaba el pretor juntamente con los herederos suyos a los descendientes que habían salido de la potestad del causante. Claro, ¿quiénes son libres? Los hijos que habían salido de la patria potestad del padre por el acto de la emancipación, ¿no es cierto? Entonces ellos dejaban de ser agnados del padre y eran solamente cognados de él, ¿no? Porque por virtud de la emancipación ya no había patria potestad sobre ellos. Pero eso no quería decir que no sean sus hijos. Si estaba emancipado, no quiere decir que no sean sus hijos, a menos que haya sido adoptado por otra familia, ¿verdad? Dice, comprendía, por tanto, a los que por emancipación hubieran quedado libres de la potestad paterna e igualmente a los hijos dados en adopción y luego emancipados por el padre adoptivo. Pero si no eran emancipados por el padre adoptivo, entonces formaban parte de la familia del padre adoptivo y a él le debían heredar. Dice, no entraban en este orden los que por adopción hubieran ingresado a otra familia. ¿Se entiende, verdad? La adquisición de la bonorum possessio unde liberi, lo mismo que las demás, requería la asignación por el pretor. Tenía carácter cum re. En la bonorum possessio, cuando los herederos eran del mismo grado, la división de la herencia se hacía per cápita en partes iguales, y si eran de grado distinto, por estirpe. Por una disposición introducida por Giuliano, nueva cláusula Giuliani, se resolvió que el emancipado cuyos hijos hubieran quedado bajo la potestad del pater solamente concurrirían a la sucesión paterna por la mitad, debiendo la otra ser otorgada a sus hijos. Otra norma pretoria obligaba al hijo emancipado que participaba de la herencia con sus hermanos sometidos a potestad
a repartir con ellos cuanto habría adquirido por su cuenta. Este aporte que se imponía al hijo libre de potestad para igualar su situación con la de los herederos suyos que habían contribuido a la formación del acervo hereditario se llamó Instituto de la Colación, que vamos a hablar cuando hablemos del testamento, ¿no? Bien, poner bonorum possessio unde legitimi. ¿Quiénes son los legitimi? En este orden figuran las personas que al tiempo de solicitar el otorgamiento de la bonorum possessio eran llamados a la sucesión por el derecho civil, los herederos suis, seguidamente el próximo agnatus, y en tiempos antiguos los gentiles. Ellos son a ellos convoca el derecho pretoriano a recibir la herencia, es decir, a los hijos y a los agnados más próximos. La bonorum possessio unde legitimi, en caso de que hubiera herederos civiles, con mejor derecho se concedía sine re. Bonorum possessio unde cognati. Aquí nos habla de la solicitud de la convocatoria del derecho pretoriano a los parientes del difunto unidos por vínculo de sangre, ¿no? Y dice, a falta del segundo orden sucesorio, es decir, si no hay agnados, el pretor llamaba a suceder a los cognados, a parientes de sangre más próximos. La vocación hereditaria de estos colaterales llegaba hasta el sexto grado, hijos de primos hermanos entre sí, y si la herencia de un sobrino, hijo de un primo, hasta el hijo o hija de otro sobrino que está en séptimo grado. Como en la sucesión civil, los más próximos en grado excluían a los más remotos y los de igual grado se repartían la herencia per cápita. El parentesco por consanguinidad podía derivar de la madre lo mismo que del padre. Por primera vez se tuvo por sucesibles a los parientes por línea femenina. El parentesco adoptivo era equiparado al consanguíneo a los fines de la concesión de la bonorum possessio unde cognati. Bonorum possessio unde vir et uxor. En último lugar, dice, si no habían herederos suyos, si no habían cognados, si no habían herederos un liberi o un legitimi, el pretor confería la bonorum possessio al cónyuge sobreviviente. En el matrimonio cumano, la mujer heredaba a su marido como sui heredis, porque ocupaba el lugar de hija, pero el marido no tenía igual derecho respecto de su esposa. En el matrimonio sin hermano, los cónyuges podían heredarse recíprocamente, pero heredaban solo por virtud del otorgamiento de la bonorum possessio unde vi et uxor, que tenía carácter sine re en defecto de cualquier otro pariente. Sucesión del derecho imperial. A ver, veamos ahora qué pasa. Hemos estudiado la sucesión ab intestato en el derecho civil, la sucesión ab intestato en el derecho pretoriano. Ahora estudiaremos la sucesión del derecho imperial. Las reformas que se en el sistema hereditario romano por virtud de la legislación imperial por medio de las constituciones imperiales de los emperadores, tiene por objeto continuar la tendencia nacida en el derecho pretorio de reconocer la prevalencia del parentesco natural o de sangre frente al parentesco agnaticio. Así, por los senados consultos Tertuliano, Oficiano y las constituciones imperiales Anastasiana y Valentiniana, se avanza en la evolución de la sucesión intestada del derecho romano basada en el vínculo de sangre, ¿no? Los senados consultos Tertuliano y Orficiano de época del emperador Adriano concedió a las madres que gozaban del jus liberorum en el orden colateral basado en el vínculo de sangre, ¿no? Y si no hubieran ascendientes, los colaterales, que son los hermanos. En cuanto a la partición de la herencia, se hacía por troncos, entre los descendientes y los sobrinos o las sobrinas, y por cabezas si se trataba de los demás parientes. Por fin, dice, las novelas admitieron en toda su extensión la sucesión por orden y por grado, herencias vacantes. Entrando las normas especiales a cada orden de herederos, debemos aclarar que los colaterales se distribuyeron en tres clases: hermanos y hermanas carnales y sus hijos, hermanos y hermanos de padre o de madre y sus hijos, y por último, los demás colaterales. De esto resultó que el régimen hereditario ab intestatus de las novelas 118 y 127 comprendiera los siguientes órdenes: descendientes, ascendientes y hermanas carnales o doble vínculo, hermanos, y sus hijos, hermanos y hermanas de padre o de madre, y sus hijos, otros colaterales hasta sexto o séptimo grado. Qué interesante, ¿verdad? Bien. A ver, ¿quiénes son los parientes consanguíneos, fueran por vía paterna o materna, estuvieran emancipados o no? Los descendientes.
se tratara de hijos naturales o adoptivos. El descendiente de grado más próximo excluía al de grado al ulterior. Si los descendientes eran del mismo grado, la partición se hacía por cabeza. Y si habiendo varios hijos, uno de ellos hubiera fallecido dejando descendientes, estos heredaban en lugar del padre premuerto, por derecho de representación, caso en el cual la petición se hacía in estirpe. Ascendientes, hermanos y hermanas carnales y sus hijos. A falta de descendientes, la sucesión correspondía a los ascendientes paternos y maternos y a los hermanos o hermanas del mismo padre y madre, ¿no? Cuando solo había ascendientes, heredaban los de grado más próximo con exclusión a los de grado más remoto. Concurriendo padre y madre, la herencia se dividía por partes iguales, pero si ellos hubieran fallecido, quedando abuelos paternos y maternos, la sucesión correspondía por mitad a la una y otra línea, haciéndose dentro de ellas la división por cabeza. En caso de llamamiento conjunto de ascendientes con hermanos germanos, la partición se efectuaba per cápita, utilizándose igual procedimiento cuando solo concurrieran hermanos o hermanas carnales del causante. En ambas hipótesis, si hubiese premuerto alguno de los hermanos, sus hijos ocupaban su lugar en la sucesión por representación, derecho que no cabía para la rama ascendente. Hermanos o hermanas de padre consanguíneo o madre uterinos y sus hijos. En defecto de los sucesibles de los primeros órdenes, la herencia correspondía a los hermanos o hermanas unilaterales, también llamados medios hermanos y sus hijos, cuando los padres hubieran premuerto. Si solamente concurrirían hermanos o hermanas, la división se hacía por cabeza, pero cuando también hubiera hijos, los de hermanos prefallecidos, la partición se realizaba por estirpe. Otros colaterales, en última término, eran llamados a suceder los demás parientes colaterales hasta el sexto o séptimo grado. Si concurrían colaterales del mismo grado, la división se hacía per cápita, operando siempre el principio según el cual el más próximo en grado excluía al más lejano. Por lo que respecta al cónyuge superstite, cuya sucesión no se contemplaba en el sistema de las novelas, era de aplicación la bonorum possessio undebi et uxor, que se concedía a falta de todos los parientes del causante y siempre que los esposos no estuvieran divorciados a tiempo de la muerte del autor de la sucesión. Sucesión intestada en orden a los libertos. A ver, ¿quién es el liberto en el derecho romano? Habíamos dicho que cuando estudiamos la persona o sujeto de derecho, habíamos hablado de la esclavitud. Cuando se dejaba de ser esclavo por manumisión, que era el acto de dar libertad al esclavo, el esclavo quedaba en calidad de liberto, ¿no? Hombre libre. Entonces, la manumisión se hacía per testamento, per censo y per vindicta, ¿no? Cuando eran manumitidos los esclavos, se convertían en libertos. Y puede ser que mi liberto Orontes haya trabajado toda su vida luego de ser libre, haya hecho un patrimonio y se haya muerto sin dejar familia. ¿Quién lo hereda? Según la jurisprudencia romana, debería heredarlo el ex patronus, ¿no? Y si el ex patronus hubiera muerto, los hijos del ex patrono. Y si hubieran muerto los hijos del ex patrono, los agnados del ex patrono, ¿no? Entonces, empezó a regularse esta situación de la sucesión hereditaria en orden a los libertos, y dice así, ¿no? La especial sucesión intestada del liberto varió en Roma según las épocas y por ende los ordenamientos que la regularon. La ley de las 12 tablas, atendiendo a que el liberto carecía de parientes agnados, pues había nacido esclavo, llamaba a heredarlo, ¿no? Cuando hubiere muerto sin herederos suyos, sin dejar hijos, llamaba a heredar al patrono y en su defecto a los hijos del patrono e incluso a sus agnados o gentiles. Al liberto se equipara al hijo emancipado que había sido manumitido por su padre en la solemnidad de la antigua emancipación. Con el posterior desarrollo del derecho sucesorio en la sucesión de los libertos fue teniéndose en cuenta el parentesco de sangre creado por la esclavitud, limitándose el derecho a heredar del patrono y de sus parientes en favor de los padres y parientes del liberto, siempre que gozaran de libertad. Por fin el derecho justinianeo imprimió un sello de equidad y de justicia, ¿no? Porque primeramente en la ley de las 12 tablas no se permitía que los parientes del liberto recibieran la herencia, sino solamente el ex patronos. Pero ya con el derecho justinianeo se dio preeminencia al parentesco de sangre, de tal manera que admitida la sucesión por parentesco de sangre en el derecho justinianeo, si el liberto había muerto sin dejar herederos, ¿no? Sin tener hijos,
Entonces, en ese caso, eran llamados a heredar sus padres, ¿no? Eso es lo que dice. Por fin, el derecho justinianeo estableció en la sucesión del liberto el siguiente orden: descendientes del liberto, patrono, hijos naturales del patrono y colaterales hasta el quinto grado. Colateral del liberto hasta el quinto grado y, por último, cónyuge superstite. Miren ustedes qué interesante toda esta regulación del derecho civil romano, ya del periodo posclásico, es decir, del derecho justinianeo, ¿no es cierto? Del derecho bizantino. Entonces, tengan siempre en cuenta que cuando estamos estudiando el derecho romano, vamos estudiando entre las distintas etapas, ¿no? ¿Cómo fue la sucesión hereditaria en los tiempos de la ley de las 12 tablas, en los tiempos de la república, en los tiempos del imperio, en los tiempos del derecho justinianeo, ¿no? Entonces, esa es la relación, ¿no?, de la sucesión sin testamento, seguida por el derecho civil, por el derecho pretoriano y por el derecho clásico y el derecho imperial. Aquí termina este tema. En la próxima clase, mis queridos estudiantes, nos vamos a volver a reunir para considerar la sucesión testamentaria. Hemos hablado en primer término de la sucesión sin testamento y hemos visto cómo el derecho civil convocaba a heredar a los herederos suyos, ¿no es cierto?, a los hijos en primer lugar, ¿no? Si no habían hijos, a los agnados; si no habían agnados, a los gentiles, ¿no? Posteriormente, en el derecho justinianeo, ya a los colaterales, es decir, a los parientes consanguíneos. También hemos visto que, rectificando errores del derecho civil, el derecho pretoriano, mediante la bonorum possessio, que es una especie de sucesión hereditaria regulada por el pretor, empezó a convocar a quienes no tenían derecho a recibir herencia según el derecho civil, que eran los cognados, ¿no? Fue el primero en colocar en orden de prelación el vínculo natural o cognaticio. Entonces, les ruego, les imploro, les pido por favor que lean mucho, repasen, siempre tomen apuntes, etcétera. Vamos a continuar con el estudio de nuestra materia. Estamos a 5 temas de concluir el programa, el desarrollo de nuestro programa. Vamos a la próxima semana señalar la fecha del segundo examen y les vamos a indicar también cuándo les vamos a dar a conocer las notas del primer examen parcial, etcétera. Estamos con el tiempo necesario, mis queridos y estimados estudiantes. Me despido de ustedes con un fraternal abrazo virtual, deseándoles un buen resto de jornada. No se olviden que antes de ir a descansar puedan, por favor, leer, ¿no?, repasar su texto. No se olviden siempre estar atentos a todas nuestras actividades universitarias, estar en la universidad estos 4 años, que sea un momento de solazamiento intelectual, un tiempo que lo van a vivir, porque después se van a poner a trabajar y otras van a ser las obligaciones.